Muy bien, chicos, entonces, continuando con el tema de microbiología y parasitología, entramos ya en el último tema que viene siendo infecciones nosocomiales. Entonces, dentro del tema de infecciones nosocomiales, vamos a ver la importancia sobre este tema dentro de su carrera. Entonces, vamos a continuar con ello. Ok. ¿Cómo van con los demás temas? También ya van avanzados. Recuerden, ya deben de comenzar con el cuestionario de inmunología, ¿ok? Ya ustedes tienen el documento que les envié el día que nos vimos, lo tienen en su grupo de WhatsApp y aparte aquí mismo viene la información para que puedan llegar a contestar el cuestionario. Muy bien, entonces vamos a entrar en el último tema que es de infecciones nosocomiales. Dentro de este, principalmente, pues debemos de definir qué es una infección nosocomial. La infección nosocomial son todas aquellas infecciones que son adquiridas en el hospital, principalmente por una persona, por un paciente internado que fue internado por otra causa completamente distinta a esa infección. Una infección se puede llegar a presentar en un paciente que está internado en un hospital o en algún otro establecimiento de atención de salud. En quien la infección, pues no ha habido un manifiesto ni está en algún periodo de incubación en el momento de estar internado. Las infecciones que se llegan a adquirir cuando están en un hospital, pues estas se pueden llegar a manifestar incluso después de ser dados de alta hospitalarios. Y también las infecciones, pues, ocupacionales que ustedes como personal de salud pueden llegar a adquirir. Las infecciones nosocomiales pueden también definirse como todo lo que es un fenómeno multifactorial donde pueden ser causados por diversas variables y a lo mejor estas variables pueden estar unidas de una forma simultánea. Todas estas variables son el agente antimicrobiano, todo lo que es la susceptibilidad de los pacientes, los factores ambientales, la resistencia bacteriana, todo esto va a hacernos que nosotros recordemos que las infecciones nosocomiales pues están entre las más importantes y pueden llegar a causar grandes índices de morbilidad y de mortalidad en el mundo. Estas se presentan en lo que son pacientes que ya tienen un tiempo hospitalizado o que han adquirido, o han requerido periodos amplios de atención, que están entrando constantemente a lo que es la atención ambulatoria. Es un poco difícil llegar a tener un seguimiento de infecciones nosocomiales porque no todos llegan a tenerla como tal. Sin embargo, en el momento de que ocurre, se puede determinar que fue a través de la adquisición de esta infección dentro del hospital. Ustedes como profesionales de enfermería, pues llegan a ser importantes en el momento de que llegan a realizar lo que es el programa de control y prevención de enfermedades asociadas con las infecciones nosocomiales. ¿Por qué? Ustedes deben de conocer, gracias a ya todos los conocimientos que tienen de la materia, cuáles deben de ser algunos programas de control, prevención de enfermedades que pueden ser relacionadas con las infecciones nosocomiales y sobre todo de tratar de conocer cuáles son las estrategias ya claramente que se pueden llegar a tratar o no dentro de este tipo de infecciones. Nosotros podemos llegar a describir algunos criterios que nos permiten llegar a tener la vigilancia de estas infecciones. Por ejemplo, hay algunos tipos de infecciones nosocomiales que pueden aparecer de cualquier tipo de secreción. Pueden ser, purulenta, pueden ser a través de abscesos o de celulitis difusas. En el momento de que se llega a hacer una intervención quirúrgica, pues resulta que al mes llegan a tener estos tipos de síntomas. Entonces, ya podemos relacionar que la intervención quirúrgica fue la causante de la adquisición de las infecciones nosocomiales, ya que se presentaron los síntomas a lo mejor dentro de un mes siguiente después de la cirugía. Otra de las cosas que nosotros podemos llegar a detectar es realizando un cultivo de orina.
Cuando nosotros podemos observar que dentro de lo que es el cultivo de orina se encuentran 10 a las 5 bacterias por mililitro, pues nosotros podemos relacionar lo que es la aparición de ciertos síntomas en el paciente. A lo mejor con esto podemos llegar a observar que puede llegar a tener una infección urinaria. También cuando se llega a presentar tos, esputo purulento, un nuevo infiltrado pulmonar, que vienen siendo compatibles con las infecciones también que llegan a tener en rayos X de tórax. Llegan a tener también infecciones respiratorias o inflamación, adenopatías o secreciones purulentas, precisamente donde ustedes llegaron a colocar lo que son los catéteres. Pueden llegar a presentar fiebre, escalofríos, que vienen siendo, en este caso, infecciones o relacionadas con septicemias. Hay muchos microorganismos de diversas naturaleza. Ya vimos cuáles son estos microorganismos, desde virus, bacterias, hongos y parásitos. Pero también existen patógenos que pueden llegar a ser comensales. Pueden hacer parte de las infecciones nosocomiales, pero también pueden ser aportados y portados, perdón, por personas que no va a llegar a tener ningún tipo de síntoma, personas asintomáticas. Estas personas pues van a traer ahí el reservorio, a lo mejor no como tal manifestando los síntomas, pero representan un foco infeccioso, porque lo pueden llegar a transmitir a personas que realmente sí pueden llegar a presentar sintomatologías. Ustedes deben de promover programas tanto nacionales, regionales, locales, para que les permitan llegar a tener una mejor vigilancia nosocomial. Esto principalmente nos sirve a nosotros como el recurso netamente económico, porque mientras menos infecciones, menos contagios, menos enfermedades, pues es menos gasto para el sector de salud. El tratamiento de estos tipos de infecciones muchas veces desafortunadamente llegan a ser muy costosas porque en este caso muchas de ellas vienen siendo multiresistentes. Entonces, son extremadamente altos los costos dentro del sistema de salud y muchas veces los recursos que pueden emplearse para poder hacer otra cosa, pues están tratando en este tipo de infecciones. En el caso de lo que son las infecciones nosocomiales, ahora sí que es mejor prevenir que lamentar, porque son cosas que se pueden llegar a evitar. Y para esto se necesitan realizar estrategias para reducir los elevados índices de morbimortalidad de este tipo de enfermedades. Es muy importante que ustedes puedan tener lo que es la responsabilidad del control de estas enfermedades porque en este caso, pues ustedes al ser del área de salud, pues deben de tener este tipo de obligación, de funciones, principalmente porque los van a estar monitorizando por lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tipo de funciones llegan a tener? Bueno, principalmente el poder llegar a ser un administrador de hospital es la persona que debe de llegar a cumplir una función de gestión, principalmente llegando a tener una conformación que una a un comité de control de infecciones, personas que estén capacitadas, personas que tengan el conocimiento, que sepan cómo actuar y elaborar planes de gestión. Esto para tratar de llegar a tener recursos, capacitación adecuada a todo el personal involucrado del programa. Entonces, ellos son los encargados de poderte llegar a tener una organización controlada. ¿Qué función va a tener el médico? Bueno, va a dar la atención adecuada con las mínimas prácticas que traten de reducir cualquier tipo de riesgo de contraer una infección. Entonces, las prácticas principalmente de higiene, que sean las más adecuadas. Si va a tratar a algún paciente, va a hacer chequeo, va a tocarlo, etcétera, hay que lavarse las manos antes de poder llegar a tratar al siguiente paciente. También, por ejemplo, si van a tener algún tipo de cirugía o observación de alguna lesión, hay que ser muy cuidadosos con lo que viene siendo la higiene. Hay que separar.
tener salas diferentes de acuerdo a las sintomatologías. No sé si se han fijado que en los hospitales llegan a tener área para lo que vienen siendo infecciones respiratorias, área para lo que vienen siendo, en este caso, mujeres que están dando a luz. Bueno, hay que separar porque no porque llegues a un hospital significa que significa que tienes que ser atendido de la misma forma que todos, porque en este caso, si nosotros juntamos a las mujeres embarazadas con lo que vienen siendo las personas que traen alguna infección respiratoria, nosotros mismos les estamos propiciando infecciones nosocomiales a las mujeres que están embarazadas. Por eso hay que proteger a nuestros pacientes de otros que puedan estar posiblemente infectados. Una vez que nos llegan a tener este cumplimiento con la recomendación, uso apropiado de antibióticos, volvemos al mismo punto, explicarle la importancia de qué antibióticos deben de tomar y por qué es importante que este tipo de antibióticos sea terminado hasta el final. Entonces, este tipo de antibióticos, pues llega a tener algún punto de que a lo mejor no se lo llegan a terminar como tal, pero nosotros vamos a llegar a tener una resistencia futura a que los microorganismos que nosotros llegamos a tener, pues ya no lo reconozcan como tal que funcione ese antibiótico. A veces nosotros queremos utilizar un antibiótico que tenemos en la casa y resulta que no es idóneo para lo que nosotros estamos padeciendo. Hay que informarle a lo que vienen siendo los pacientes sobre cuáles son algunas de las formas de poder llegar a tener una prevención de infecciones nosocomiales. Si tú vas a visitar a algún paciente, algún familiar a algún hospital, tienes que decirle que en este caso debe de protegerse porque el mismo paciente familiar que está cuidando al paciente puede llegar a adquirir una infección nosocomial. Entonces, ¿qué se le recomienda? La utilización de cubrebocas y la utilización de gel antibacterial. Los microbiólogos, bueno, los microbiólogos son las personas que van a tratar lo que son las muestras para saber principalmente la posibilidad de poder llegar a tener un diagnóstico adecuado. Van a seguir lo que es las prácticas seguras para poder llegar a tener una prevención de infecciones nosocomiales. Van a llegar a tener un proceso principalmente de esterilización, desinfección de lo que son las áreas, realizar tipificaciones epidemiológicas de los microorganismos cuando lleguen a ser necesarios. Por ejemplo, si llegan ciertos pacientes con ciertos padecimientos, pues hay que tipificar cuáles vienen siendo los microorganismos que están llegando a desenvolver en esos pacientes las sintomatologías que son más frecuentes. El químico farmacobiólogo, bueno, va a obtener, va a almacenar y va a distribuir las preparaciones farmacéuticas. Entonces, hay que llevar lo que es un registro adecuado de los antibióticos. Porque recordemos, hay antibióticos que son de primera, segunda, tercera generación y tenemos que saber exactamente para qué y dónde se van a aplicar. Si nosotros tratamos de meter unos antibióticos que son de última generación, pues son para los que ya son multiresistentes y si les llegamos a aplicar estos a personas que no tienen ningún tipo de resistencia, pues ya no les van a servir ninguno y al rato ni siquiera los medicamentos para multiresistencia les van a funcionar. Entonces, deben de llegar a tener información relacionada con la actividad, la toxicidad, la incompatibilidad, porque no todos los medicamentos son compatibles con todos. Las condiciones de almacenamiento, recordemos que no todos los medicamentos pueden llegar a estar en las mismas condiciones. Ok, y también van a ayudar a participar en prácticas de esterilización y de desinfección. Ustedes, principalmente,
como profesionales de enfermería, deben de cumplir con todas las buenas prácticas, principalmente para tratar de controlar las infecciones, sobre todo con un mecanismo de prevención. Tratar de evitar lo que vienen siendo la propagación de las mismas infecciones a pacientes que lleguen a estar ingresando a los servicios hospitalarios. Igual, ustedes, por ejemplo, si acaban de dar de alta a un paciente, tienen que asegurarse de que exista la higiene adecuada antes de ingresar al nuevo paciente. Ustedes deben de promover, de formular técnicas de atención en enfermería de acuerdo a las normas de atención de la enfermería aséptica. También van a tener que crear programas de capacitación entre ustedes, entre sus colegas, perdón, donde van a tener una supervisión sobre la práctica de las técnicas de prevención de infecciones nosocomiales. ¿Qué es lo que deben de hacer entre ustedes? Prácticas y sobre todo orientación para que todos lleguen a tener una mejor higiene y tratar de evitar lo que es las infecciones nosocomiales tanto entre ustedes como entre los pacientes. Si ustedes llegan a tener alguna infección respiratoria, tienen que ir con cubrebocas. Si van a ir a desayunar a la fondita, las gorditas, tienen que cambiar el uniforme, porque en este caso también traemos bacterias, traemos venimos en el transporte público, no podemos llegar a atender a los pacientes con la ropa que traemos en la calle. Recuerden, todo tiene que estar estéril y más cuando van a llegar a atender a personas que son susceptibles. Ustedes deben de mantener, de vigilar todas las técnicas de asepsia, incluir lo que es el lavado de manos, las estrategias de aislamiento, separar ahora sí lo que son las sintomatologías y ustedes deben de ser encargados de aislar a los pacientes infectados. Y ahora sí, si ustedes van a atender nada más a ese sector, nada más con ese se tienen que quedar en ese día. Hay que solicitar lo que son las muestras de cultivo con signos de enfermedades que pueden llegar a ser transmisibles. Justo ahí en momentos cuando a lo mejor no llegan a tener un médico disponible, son los encargados de poder llegar a solicitarlo porque necesitan comenzar con los resultados para el momento de que llegue el médico. También pueden ordenar la limitación de visitas al paciente que puede llegar a tener algún tipo de infección que puede ser muy contagiosa. Entonces, pueden dar lo que son las instrucciones para que los pacientes con enfermedades transmisibles, perdón, pues resulten con lo menos de visitas de otros familiares. En el caso de que lleguen a identificar cuál es la infección nosocomial, pues deben de asegurarse de que existen algunos tipos de orientación sobre dónde acudir, con quién acudir, para que se les pueda llegar a dar un seguimiento como tal a las enfermedades que están llegando a presentar. Y sobre todo, velar por lo que viene siendo el aseguramiento de lo que son existencias óptimas y suficientes de los medicamentos y sobre todo de los suministros con el cuidado en cada pabellón. Tanto lo que vienen siendo una vez que ustedes identifican, deberán de identificar el tipo de infección que están llegando a tener, la gente que podría ser posiblemente el responsable, si no para esto se mandan a pedir los estudios, y formulación de políticas de control de infecciones. Una vez que ustedes llegan a tener una aseguración, asegurándose del cumplimiento de los reglamentos, tanto locales como nacionales, ustedes pueden llegar a dar las sugerencias del por qué el paciente debe de estar completamente aislado. Si ustedes, por ejemplo, ahí llega un paciente que llega con mucha tos, flema, llega con ciertas condiciones que son relacionadas con tuberculosis, deben de estar muy atentos para poder identificar la sintomatología, porque, pues en este caso, deben de separar al paciente, de tenerlo aislado hasta que se manden a hacer los estudios. Mientras tanto, se hace la separación de los del paciente en el conjunto con otros. No se les vaya a ocurrir meterlos en, ahora sí, con lo que vienen siendo personas que a lo mejor van nada más con una fractura o que llegan a tener nada más una curación. Hay que tener mucho cuidado en este punto.
La central de esterilización. ¿Por qué es importante? Bueno, en este punto nosotros sabemos que es un servicio que es empleado en todas las áreas hospitalarias porque se encarga de limpiar, descontaminar, de preparar incluso o guardar asépticamente todo el equipo estéril del hospital. Entonces, los que se encargan de estas áreas principalmente van a ser entre ustedes que van a utilizar estos tipos de fármacos o de gasas, de jeringas, etcétera, van a ser ustedes y deben de ser supervisados principalmente para que lleguen a estar realmente estériles. Cuando se meten a esterilizar lo que vienen siendo a lo mejor batas o lo que vienen siendo algunas vendas, algunos que van a ser principalmente para cirugía, deben de checar que tenga un cambio de coloración lo que es la cinta testigo para saber que realmente fue metido a esterilización libre de cualquier otro tipo de microorganismo. Entonces, esa es una de las importancias principalmente. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el servicio de alimentación? Si nuestros pacientes están en el hospital es porque tienen su sistema inmunocomprometido, entonces deben de garantizar principalmente la inocuidad de los alimentos. ¿Se imaginan que alguien se enferme porque el alimento estaba en estado de descomposición o estaba, en este caso, contaminado, etcétera? Pues resulta que pues, el paciente va a enfermar o va a empeorar su condición de salud. Por eso, el tipo de manipulación, su almacenamiento, su preparación debe de estar vigilada y garantizada de que no debe de estar contaminada. Dentro del servicio de lavandería, igual, lo que vienen siendo los tipos de tela, porque no sé si se han fijado, las sábanas, las telas que se utilizan en los hospitales, debe de ser de un tipo de tela especial, porque hay tipos de tela que albergan ácaros, que albergan microorganismos o que sueltan, en este caso, algún tipo de pelusa que llegan a ser alérgicos para algunos pacientes. Por eso se debe de tener una fórmula política sobre la ropa de trabajo también, sobre las normas de poder recoger este tipo de ropa cuando ya un paciente es dado de alta o cuando llega con algún tipo de lesión. ¿Qué se va a hacer con este tipo de ropa? El transporte de la misma cuando está sucia o contaminada, si debe de llegar a tener lo que es la misma ruta de residuos de RPBI y debe de estar con ciertas temperaturas, con ciertos detergentes para eliminar cualquier tipo de microorganismo antes de colocar las nuevas, los nuevos cambios de camillas. El servicio de limpieza. Bueno, las personas que se encargan de estar limpiando, sobre todo en los establecimientos hospitalarios, deben de tener normas, principalmente porque utilizan elementos especiales como jabón líquido, toallas desechables, todo lo que sea constatado de que no va a llegar a crear una resistencia con los microorganismos, sino que tratan de disminuirlos principalmente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿O vamos bien? Muy bien, maestra. Bueno, vamos a meter Miss, entonces. yo sí tengo una duda. Adelante. ¿Que la tuberculosis no la habían erradicado ya? Sí y no. Se supone que sí, pero desafortunadamente ya volvieron a salir algunos casos en donde, en este caso, fueron varios factores. Uno de ellos son las personas que no llegan a tener la cartilla completa de vacunación. Y son personas que también llegan a tener sistema inmune inmunocomprometido, principalmente en personas que llegan a tener VIH, llegan a presentarlo. No Ah, se ok. eliminó por completo, todavía continúa. Y por ejemplo, las personas así que no tienen las vacunas, por ejemplo, los niños, que ya ve que es unas a ciertos meses y así a años. Esas ya no se pueden poner.
Se tiene que checar porque algunas tienen que ser exactamente en esas etapas mientras el sistema inmune se está desarrollando. Ya si te quieres poner, por ejemplo, las gotitas que eran antes de los 3 meses, las quieres colocar a los 30, 40 años, no va a tener el mismo efecto. Pero, por ejemplo, o sea, a los 13 o ya también ya es muy grande, 15. Tendría que checar el tipo de fármaco y acercarse para la orientación. Si esa vacuna todavía llega a tener algún tipo de ¿cómo se llama? Si esa vacuna aún tiene la funcionalidad que se está buscando, porque como les vuelvo a mencionar, hay algunas que si no se aplicaron a esa edad, ya no tiene caso aplicarse. Ah, ok. Gracias, Miss. Ok, bueno, entonces, ¿no hay dudas, preguntas? No, maestra. ¿No? Muy bien. Voy a detener la presentación hasta aquí. La palabra clave del día de hoy va a ser intrahospitalaria, ¿ok? Voy a detener la grabación y voy a pasar lista para dar instrucciones del trabajo final.